Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Sí, buenas tardes, queridos hermanos y amigos de nuestro programa Contacto Espiritual, y hoy continuamos con esta reflexión tan hermosa de las bienaventuranzas. Dichosos, felices los que siguen por este camino que nos indica Jesús en esa carta magna que son en el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, las actitudes fundamentales del cristiano, ¿no? Y siguiendo el Evangelio de San Mateo, hoy ya vamos a hablar de las últimas bienaventuranzas, la séptima y la octava, siguiendo la exhortación apostólica que el Santo Padre Francisco nos hizo, invitándonos a vivir la santidad, ese llamado a la santidad que tenemos todos. Gaudete es exultate, alegrémonos y regocijémonos en castellano. Entonces, la séptima bienaventuranza dice: felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Papa Francisco, en el número 87, dice: esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por ejemplo, dice el Papa, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo, e incluso hago una segunda versión un poquito más amplia y lo difundo. Él pone ese ejemplo que nos pasa, que nos dicen algo de alguien y después lo paso a otra persona y le pongo un ingrediente más, ¿no? Y sigue diciendo el Papa, y si logro hacer más daño, parece que me provoca mayor satisfacción. El mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, no construye la paz. No construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada. Ningún modo feliz, ni tampoco hace feliz ni al mundo ni a nadie. Otra cosa es cuando yo le veo a una persona que, un hermano, un amigo, un familiar, un hermano de la comunidad, de la iglesia, un compañero que creo que va por un camino equivocado. Entonces yo, aparte, como nos dice Jesús, lo agarro y le digo con sinceridad: mira, ese camino es equivocado. Me parece que ese camino que Dios no quiere te va a traer mucha destrucción a ti, va a traer mucha destrucción también a la otra persona y a tu familia, etcétera. O sea, se le dice con sinceridad, siempre con respeto, pero con sinceridad. Y si uno tiene que ser firme, pues hay que hacerlo. Eso es una obra de misericordia. No sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos hablando sobre obras de misericordia,
corregir al que yerra es una obra de misericordia. Dar un buen consejo al que lo necesite. Todas esas cosas son muy importantes, porque muchas veces no actuamos con esa sinceridad, con esa firmeza, con ese espíritu de verdadera amistad, pero entonces critico. Entonces, eso no es lo que hay que hacer. Así no somos verdaderos constructores de la paz. Es lo que está diciendo el Papa. Y sigue diciendo el Papa en el número 88, los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermosa. Ellos serán llamados hijos de Dios. Él pedía a los discípulos que cuando llegaran a un hogar dijeran paz a esta casa. La palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con todos. O sea, no solamente para él, sino junto con todos en comunidad. Buscar la paz. Porque el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Y si en alguna ocasión en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, procuremos lo que favorece la paz. De eso también lo decía el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 19, porque la unidad es superior al conflicto. Esto lo dice el Papa, ¿no? Siempre la paz va a construir. Cuando hay divisiones y enemistad, va a construir unidad. Cuando hay divisiones, enemistad, todo eso rompe la comunidad. Rompe la comunidad. No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie, sino que integra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas. Ve que las tenemos siempre en todas partes, incluso uno mismo puede ser un complicado. Uno mismo puede ser un complicado, aunque uno no lo sienta. Y a los que reclaman atención, o sea, esos que siempre están, bueno, a veces no lo hacen con intenciones, sino casi de una manera subconsciente, que siempre están haciendo llamar la atención para que sean como el foco de atención, ¿no? Un poco como los niños. A los que son diferentes, a quienes están muy golpeados, dice el Papa, por la vida, a los que tienen otros intereses. Fíjense, todas estos diferentes tipos de personas que el Papa va clasificando, que normalmente nosotros no lo metemos dentro del ámbito de nuestros círculos, de nuestros ambientes, ¿no? Lo voy a repetir. Dice el Papa, no es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie, sino que integra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses, ¿sí? Que normalmente nosotros no los incluimos, normalmente, ¿sí? No es, por decirlo así, lo natural que yo lo incluya o que los incluya, ¿sí? Entonces yo tengo que superar esa barrera de eso natural, porque eso es un poquito exclusivo, ¿no? Para vivir esta construcción de la paz, de estos ambientes de paz que Jesús me pide, ¿no? Es una actitud que se realiza en concreto en nuestra vida. Es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón, ya que no se trata, sigue diciendo el Papa, de un consenso de escritorio, una efímera paz para una minoría feliz, ni de un proyecto de unos pocos para unos pocos.
tampoco pretende ignorar o disimular los conflictos, sino aceptar, sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Se trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. Fíjense en qué 4 cualidades, adjetivos utiliza ahí el Papa. Requiere, para ser constructores de paz, serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. Sembrar la paz, pues, a nuestro alrededor, esto es santidad, dice el Papa. Y para poder realizar esto, nosotros tenemos que pacificarnos nosotros mismos, sujetando el espíritu a la carne, la pasión a la razón y todo el espíritu a Dios. Tratar de pacificar a los demás, las personas, para que tengan concordia los unos con los otros, procurando también tener paz con los demás, o sea, nosotros con los demás. Y por último, que es tal vez el supremo construir la paz, que es que las personas se encuentren con Dios y puedan reconciliarse con Dios en la paz de Dios, que puedan volver a Dios pidiéndole perdón y volviendo a la amistad con Él en gracia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con la última bienaventuranza. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Donde haya, oh Dios, que yo ponga el amor. Donde haya ofensas, que yo ponga el perdón. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Donde haya duda, que yo ponga la fe. Donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Que no busque tanto el ser consolado como el consolar. Que no busque tanto el ser perdonado como el perdonar. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Que el Señor nos conceda ser instrumentos de su paz. Y ahora hablaremos de la última
la última bienaventuranza, felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Papa nos dice en su número 90, Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan la sociedad con su vida, su estilo de vida, su forma de vida. Personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Nos recuerda el Papa Francisco, que esto lo dice Jesús, en San Mateo capítulo 16, versículo 25. O sea, en otras palabras, cuando nosotros, eso nos decía el apóstol San Pablo, que todos los que quieren vivir con piedad, con seriedad, el Evangelio, seguir a Cristo, serán perseguidos. Serán perseguidos. Es así, esto lo repite en sus cartas en varias ocasiones. Sigue diciendo el Papa, no se puede esperar para vivir el Evangelio que todo a nuestro alrededor sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en contra nuestra. San Juan Pablo II, sigue diciendo el Papa, decía que está alienada, está como fuera de sí, fuera de contexto, desubicada, ¿no? Está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación de sí y la formación de esa solidaridad interhumana. Está hablando de ese compromiso que tenemos todos nosotros, no solamente los hombres, no solamente los cristianos, sino también los hombres de buena voluntad, de hacer una sociedad cada vez más justa, más humana, ¿no? En una sociedad así, alienada, atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado. En algunas sociedades esto se hace de una manera abierta. En otras sociedades que supuestamente son más respetuosas, entre comillas, se hace de una manera velada. Esa persecución se hace de una manera velada. Esa ridiculización también. A través de los medios, a través de la... Se margina. ¿Ve? Es lo que pasa en ocasiones, por lo menos en los medios de comunicación de Estados Unidos, con el caso de los católicos, que se les margina, o sea, no se les tiene en cuenta. Sigue diciendo el Papa, la cruz sobre todos los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia es fuente de maduración y santificación. Esto es una cosa muy importante que nos lo recuerda el Papa. O sea, ese dolor, ese sufrimiento que nos viene a consecuencia de nuestra fidelidad al Evangelio es el camino normal de crecimiento en el amor y en la maduración de nuestra vida espiritual y nuestra santificación. Sigue diciendo el Papa, recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones. De ahí el Papa da cantidades de textos, ¿no? En lo que yo les había dicho. Por ejemplo, vamos a poner Hechos
5:41, Filipenses 1:29, Colosenses 1:24, la segunda de Timoteo 1:12, la primera de San Pedro 2:20, también en la primera de San Pedro 4:14-16 y el libro del Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Sigue diciendo el Papa, pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos ocasionarnos nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los demás. Eso serían persecuciones, por decirlo así, culpables, que tenemos responsabilidad. Responsabilidad en el sentido que no están, no por causa del Evangelio, no por la fidelidad del Evangelio, sino que nosotros mismos las causamos por nuestros pecados. Sigue diciendo el Papa, un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad o sus resentimientos, ¿no? El santo no es un resentido, o un pesimista, o un negativo que dice, no, todo lo ve negro. No, eso no. ¿Ve? Y mucho menos por la vanidad, ¿no? O sea, que la vanidad está detrás del orgullo, de la soberbia. Sigue diciendo el Papa, no eran así los apóstoles de Cristo. El libro de los Hechos cuenta insistentemente que ellos gozaban de la simpatía de todo el pueblo, mientras algunas autoridades los acosaban y perseguían. Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también, sigue diciendo el Papa, también muy importante, hoy también las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando os calumnien de cualquier modo por mi causa. Otras veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. ¿Ve cuántas personas, cuántos de nosotros, muchas veces por respeto humano, no nos atrevemos a dar testimonio de que nosotros somos creyentes en Jesús, ni siquiera, a veces ni hacer la señal de la cruz, fíjense, una cosa tan sencilla como es. Y sin embargo, sabemos que en muchos sitios, hoy en día, en este momento, están siendo perseguidos los cristianos meramente por ser cristianos. Y no solamente los católicos, sino también de todas las denominaciones cristianas, simplemente porque son cristianos. Y en algunos países uno se levanta para ir al trabajo, lo que sea, y uno no sabe si llega, si regresa. Así están las cosas. Incluso en países, por ejemplo, como China, también los católicos pues tienen muchas restricciones que si siguen sus convicciones de fe, también tienen la cárcel asegurada. Tienen la cárcel asegurada. Ciertamente nosotros vamos a ser capaces de vivir esta bienaventuranza en lo fuerte, en lo grande, si nosotros nos esforzamos por vivir esta fidelidad en las cosas pequeñas, cumpliendo nuestro deber y dando testimonio de Jesús ahí donde estamos, haciendo lo que nos corresponde. Porque simplemente hacer lo que nos corresponde no es cuestión de hacer cosas raras, hacer lo que nos corresponde. Ya lo demás será consecuencia. Que el Señor, ya que hemos terminado estas bienaventuranzas, nos ayude a profundizar en ellas y a vivirlas con toda intensidad, sabiendo que contamos con el poder, la gracia y la fuerza de Dios, que es su Espíritu. Y nosotros,
con el instrumento de la oración y los sacramentos. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.